Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone construido. Hoy os traigo mago, elementales y big spells. He creado esta aberración, he creado este híbrido entre el mejor mazo de mago, que es mago elementales, he añadido las cartas que entre comillas son las peores para meter el kit de Big Spells, ¿no? Ya que recordemos, Tsunami lo han bufado. En general ha sido bufado. Para la mayoría de interacciones cuenta como buff. Ahora es un elemental de agua más, pese a que el hechizo sea más caro. Pese a que el hechizo sea más caro, no nos importa si se castea automáticamente de Surfalópodo, y es mejor que salga un elemental más. Y desde bajo el mar, el esbirro invocado, en lugar de ser coste 8, sería coste 10 por Tsunami, lo cual está bastante bien. Y con Rey Marea, la penalización de incremento de maná tampoco nos afecta, por eso es por lo que se considera un bufo, ¿vale? Con Acuarelista tampoco es tanto problema, porque Acuarelista pues jugabas antes el Tsunami turno 6, ahora lo juegas en turno 7, pero con un elemental más, lo cual también en general renta, ¿no? Y bueno, básicamente quería jugar Big Spell Mage, y como ya probé con diferentes esbirros, probé con Kit de Excavar, una versión creada por mí con algunos esbirros de excavar y tal, en elementos de acceso anticipado, Theory Crafting. Luego probé versiones de otros jugadores ya cuando salió la expansión con un popurrí de diferentes esbirros, que creo que lo tengo por aquí hecho y todo precisamente. Correcto, este así más popurrí de esbirros y tal, y no me gustaba para nada, o sea, no terminaba de convencerme nada. Y lo que he hecho es, vale, que el kit de elementales está fuerte, ¿no? Pues para adentro, ¿por qué no seguir llevándolo, no? Tenemos bastantes elementales de magos muy buenos, como es el archivista, gladiador de desencadenado, marea desbordada, remanente corrupto. Son elementales de mago muy buenos que funcionan bien a tempo. Y lo podemos completar con el buen late game que nos da los Big Spells, o mejor aún, jugarlos a atraco, ¿no? Rey Marea en Big Spell, Surfalópodo en Bajo el Mar o el Acuarelista. De hecho, Acuarelista aquí cumple doble función: robarme un Big Spell, robarme el Tsunami, y por tanto Surfalópodo en Acuarelista es perfecto, o también cuenta como elemental para mis sinergias de elementales. Así es que pues bueno. Y aparte los elementales del Tsunami son elementales, por lo cual tienen sinergia con el aparecido de llamas. Es una sinergia bastante curiosa, la verdad. Así que bueno, ¿este mazo es mejor que un mazo puro de elementales? Muy probablemente no. Pero como siempre digo, hay que jugar por divertirse. Me apetecía probar esto, me hacía ilusión y lo probé, ¿vale? Y por supuesto, Prende Lámparas, pese al nerfeo, sigue rentando. Sigue teniendo un potencial de daño a cabeza muy alto. Es una buena carta en general. Al final cambié un poquito la lista en cuanto a que vi que doble bajo el mar se me quedaba muchas veces mal, y que sobre todo el bajo el mar que se caste del Surfalópodo es horrible. Y aparte, a veces me faltaba un poquito de curva, tal, aunque no lo he llegado a testear, pero vamos, como tengo menos costes 1, por cortar la lista para poder meter los Big Spell, pues no lo llevaba. La lista de elementales típicas lleva dos hechizos muy importantes: Geyser, impacto directo, te da un elemental, muchos coste 1 para activar elemental de cantos, y sobre todo sintetizar. Muy relevante porque una sola carta te da 3 elementales. Tiene muchísimo value. No podemos llevar esos dos hechizos porque si no, automáticamente Surfalópodo y Bajo el Mar empeoran muy significativamente, ¿vale? No quieres castear esos hechizos por 1 de mana, ni invocar un coste 1, ¿de acuerdo? Por eso los quitamos. Así es que nada, si queréis jugar la versión full elementales, os la dejaré en la descripción del vídeo, que es un mazo extremadamente barato, y solo por el hecho de que sea baratísimo es recomendable. Pero bueno, si queréis jugar algo distinto también por aquí, pues tampoco es muy caro, ¿no? 2 épicas y una legendaria, ya está. Así es que pues esta también es otra opción. Así que sin más, os dejo con las partidas. Vamos a probar mi nueva aberración. Mago elementales. El aparecido no estaba tan arriba, quizá no me lo tendría que haber quedado, pero bueno. No. Y me robé el Big Spell a pelo. Es que es el problema de los mazos Big. Que te roba el Big Spell o el Big Minion a pelo y es literalmente una carta muerta medio game. Es un desastre absoluto.
Escarchado de conocerte. No sé si hacer esto o esto para que se me vaya descontando mucho este. O ya intentar aguantar para surfar. Si tengo surfalópodo me hubiese esperado, por supuesto. Pero como no es el caso... Y tira el cucurucho directamente. Que lo gasta, ¿eh? Lo gasta. Anda, pues tenemos surfalópodo. Vale, sí me espero. Es decir, la curva de elementales esta partida se me va un poco a la mierda. O no, puedo hacer... A ver, el problema es robarte el tsunami. Sería un desastre. Pero puedo hacer esto, en esto, en esto y en esto. Que no está del todo mal. La otra cuestión es, esquipeo este turno, tiro este en este. Sí, porque de todas maneras la curva de elementales se me iba mal. Me quito el value de esto de todos modos, que no está mal. Creo que sí que está bien. Vamos a probar a ver qué tal sale. Sí, ¿no? Es decir, este en turno... El Big Spell en turno 5 es muy tocho. Las cosas como son. Pa 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 pam. Pri po piro popín. Vale, vamos al lío. Piara. Vale, surfalópodo, próximo spell. Se castea al robarlo. Vamos al lío. Tiro este. Me roba el tsunami, que es el único escarcha que tengo. Pim pam. Y volvemos a montar cadena de elementales. Tiene sentido, si al fin y al cabo el kit de Big Spell es aguanta vivo hasta eso. Y el mago elemental está tocho. La cuestión es que supongo que en parte porque... Por el prendelán para Face, no lo sé, no lo tengo tan claro. Vale, segundo surfalópodo, ojo. Y aquí llegó. Ah, y robo una segunda carta que puedo jugar. Mira qué rico. Anda. 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 Anda, me gusta que haya ignorado este. De hecho, vamos a hacer esto y empezamos ya cadenita de elementales, ¿no? Escarchado de cono... Bueno, sí, ya teníamos cadena de elementales, en fin, da igual. De hecho, no da igual porque podría haber hecho esto y esto a la vuelta, pero bueno. Para. Además, el robar con este también funciona guay. ¿Crees que pongan el cuarto elemental en el arte como dijo Cedi? No. Además, está muy bien el arte, ya está. Y no significa, evidentemente pierde un poco de coherencia, pero que no es algo desastroso máximo, ¿sabes? Es como la Sinfonía de los Pecados, que la gracia era que era 6-6-6 en todo. 6 de maná, 6 movimientos que iban al mazo, el movimiento de quemar 6 cartas, el +6/+6 a un minion de la mesa, mano y deck, 6 en área todo, 6 de robo de vida, provocar 6-6-6, ¿no? Por el tema del todo full demonio, el número del demonio. Y lo bajaron a 5 de maná y se perdió ese chiste, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más. Tampoco es una cosa ahí súper grave. Me molesta miles de millones de veces más las traducciones cutres. O sea, lo de que hayamos perdido al Cocinitas es un desastre absoluto. Vale, lo que hace el tío. Y esto es de lo de los fósiles estos, que le cuesta 1, vale. Lo juega simplemente para que el área actúe lo suficiente. Vale, bueno, la anterior partida también ha sido contra Deka y hemos ganado, a ver qué tal. Archivista. Vamos a ver. Puedo hacer esto, que vaya full face. Es que me gustaría conservar la cadena de elementales para robar para con este 2. Pero es que quiero hacer esto primero siempre. ¿Cómo vamos la cadena? No va tan grande en realidad, ¿no? Nada, que va, acaba de empezar. Entonces puedo perder el tiempo en hacer este. Y el próximo turno... Esto y esto tal vez. No, no lo sé. Vale, puedo hacer esto y esto. Y el próximo turno, surfalópodo y este. Y esto me robaría 2. Y es bastante probable que me dé la salva. O el bajo el mar, ¿no? Que eso sería lo interesante. El problema es que esto solo es pequeño, pero bueno. Dan ganas de jugar este porque pega bien, pero... Estamos con el proyecto, ¿no? El proyecto es hacer esto en este. Y que este me castee un Big Spell. Quizás doble salva en lugar de doble bajo el mar, no sé. Es que la curva es surfalópodo bajo el mar, claro.
Pero hasta ahora no la he conseguido nunca. Y el bajo el mar es bastante cutre en realidad, ¿eh? Aunque bueno, ahora es bastante mejor porque en lugar de coste 8 te da coste 10. Por 6 de mana un coste 10. Está bien, supongo. No sé. Tipos sin complejos. Es que me duele cada vez que lo veo. Y hoy he pensado, mientras que me estaba haciendo de comer, es increíble, o sea, pensamientos profundos. Como Deep de The Voice, pensamientos profundos. Que la camorra la han cambiado a pelea por el modo de juego pelea de taberna. Porque como el modo es pelea de taberna, para que sea coherente con pelea en lugar de camorra. En inglés es Tavern Brawl, y en inglés es Brawl la carta, camorra. Y en Latinoamérica es Gresca. La carta se llama Gresca y el modo es Gresca. Entonces, para que sea coherente en español. Pero me da igual, el que haya tomado la decisión, me da igual eso, amigo. Porque la gracia es que llevábamos ya como 7-8 años que se llamaba Camorra y tienes que dejarlo como Camorra, ¿vale? Aunque sea la excepción. Y te callas. Rey Marea. Vale, el próximo turno. Esto funciona decente. ¡Prrra! Ni tan mal, ¿eh? Pues creo que el invento va a salir decente, ¿eh? Y yo le llamo Camorra, por supuesto, porque es lo que hay. O sea... Moriré poniendo solo de solamente con tilde. Me da igual que ya esté obsoleto, incluso la RAE diga que no hace falta ponerlo. Solo con de solamente es con tilde. De toda la vida de Dios. Y ni la RAE ni los de la traducción de gestos me van a hacer cambiar las cosas. Vale, pues pim pam. ¿Cómo va el tema este? Ah, espérate, ¿es letal? No. Madre mía, 12. Este es que lo pierdo si tiro otras cosas. Vale, pero me puede salir aquí un Big Spell, ¿no? Es la gracia. Es que quiero mantener la cadena, la verdad es que sí, que me mola. ¡Eso es! Venga, venga, di que sí, di que sí. Bajo el mar, coste 9 aleatorio. ¡Anda! ¡Anda la Onixia! Y un besito. ¡Prrra! Venga. ¡Adelante, mi prole! Vale, vale. Lo de una salva es para más consistencia de Big Spell y aparte que es que no quieres robártelo a saco. Entonces creo que está bien así. A lo mejor hay que quitar la salva directamente también, puede ser. Lo que pasa es que también filtran los Subnanimes con el acuarelista, así que creo que está bien tener esos 3 Big Spells. Y el bajo el mar que es intermedio sinergia. Y esto que mete 6, podemos setear Rey Marea, que además le hará counter para luego hacer esto y esto, que le metería bastante fuerte al siguiente turno. Sin perder la cadena de elementales. Jugamos un elemental además, este por ejemplo para evitar que se sane con el robo de vida. Te callas la boca, Jaina. Y ya estaría. ¡Oh, no! Me outplayeó por completo. ¡Qué pedazo de play tan difícil de hacer y tan fuerte! Es increíble. ¡Buah! Jugó un área. ¡No! Supremacía control player. 6. No es letal, ¿verdad? 3×4, 12, no. Qué pena. 10. No sé. Puedo igualmente hacer ya un Big Spell, sí. Y como mantengo la cadena, es mejor incluso porque pongo más mesa. Esto a lo mejor es letal. ¿Qué coste 10 me puede dar letal? No se me ocurre. Pero el efecto de disrupción de esto me mola. Venga, que se noten los 20 euricos. Bueno, 60 euros entre comillas.
Mira, mira, mira ese diamante, mira. Tiro, tito, ti, tito, ti. Vale. No me tires 2 bolas de fuego a cabeza y todo irá bien. Piro, pi, 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 pi. Ah, mira. Sobrevive algo. Mira. Y está muerto. No, no, no. No, no. No, amigo. ¿Lo hacemos divertido? Vamos a hacerlo divertido. ¡Ojo, eh! ¡El invento! Probablemente, estadísticamente, sea una versión peor de Mago Elementales, pero... que aquí no se juega por win rate, se juega por disfrutar. ¿Vale? Vale, tengo Surfalópodo. Supongo que renta, aunque estadísticamente me lo ponen pocísimo, pero bueno. Vale, vale, vale. Surfalópodo acuarelista. Mira, tenemos la curva. Surfalópodo acuarelista, remanente. Falta no morirse, pero... comiteamos. O sea, si no renta hacer esto... no juego el mazo. Ya está. Vale, perfecto. Pa, pam, pa, pa. Qué pesado, tío. Algo curvarme, plofa. Mierda. ¡No, el nerfeo! Que en realidad no sé si lo hubiese jugado. Probablemente sí por curva, pero bueno. ¿Qué hago? ¿Hago este igualmente? Es disrupción, tempo y si te queda un Big Spell lo jugaría en lugar de este, probablemente, sí. No, 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 para. Vale, vale. Sí, haremos Rey Mareas si no pillamos nada. Segundo acuarelista. A ver, no está mal. No está mal. La cuestión es que como robe el segundo Tsunami, es un desastre. Pero si somos optimistas hay que jugar acuarelista, sí. Vamos al lío. Somos optimistas, la idea es llegar vivo a hacer esto, el segundo de esto. Y luego este, creo que en turno 7 lo puedo jugar esto, en curva. Y me voy fuera del game ya tan pronto. Ah, es que no he pillado nada de early. A lo mejor contra Demon Hunter que agro no tendría que haber hecho este mulligan, puede ser. Bueno, chicos, me morí. Me morí, sí. A ver, también es verdad que tengo muchos costes bajos que podían haber entrado, ¿eh? Perkin culiao. Nah, estoy muerto ya, he perdido, 100%. El logro de esto lo tengo hecho. Vamos a bajarle el win rate a este para ver si Blizzard le da un poco más de cariño al mazo. Y ya está. En efecto, mago muerto, abono para su huerto. Pero ¿por qué no me mata ya? En fin, qué peste. Pa, pa, pam, pa, 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 para, pa, pa. Lo típico de, pues, haber estudiado. Pues eso. Tenemos de nuevo Surfalópodo, pero esta vez doble elemental de coste bajo, lo cual se agradece. Me quedo todo. De hecho, el play ultra greedy es aguantar este... No, 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 que va, olvídate. Y aguantar este y en turno 5 esto y esto. Pero claro, no tiene por qué ser elemental. O sea... olvídate. Vale. Me meto a tope. No hace falta, ¿no? El próximo turno es mejor hacer esto y este de nuevo. Vale, otro mazo de piraticas. Solo que esta vez tengo millones de veces... ¡Ojo! ¡Se viene! Se viene, ¿eh? Poco se habla de lo que se va a venir. Madre mía, si es que tengo la curva de elementales a tope. I am going to go. Voy a ir yendo a ganar. Para los que están viendo en subtítulos en inglés. I am going to go. Vale. Pues... de hecho creo que es mejor hacer este a la vuelta que esto. No lo tengo claro.
¡No! Se viene la robada. Vale. Vale. ¡Para! ¡No! ¡No! ¡Suelta la moneda! ¡Esa es la buena! Di que sí. Vale, tiro esto, ¿verdad? Son 3. A ver, pierdo la cadena, probablemente. La cuestión es, ¿importa? De hecho, la cadena también se pierde con este. A lo mejor me espero. Puede ser, ¿eh? El próximo turno, si topdequeo elemental de 1, hago esto. Y luego el turno elemental de 1 y este. Y mantenemos la cadena a tope, sí. Creo que puede rentar. Creo que puede rentar. De hecho, este mazo tiene muchos logros. Esto es un logro, hacer daño con este. Este es muy fácil el logro. Luego, el de 4 de maná que roba también es otro logro. Y creo que el acuarelista que descuente también es otro logro, ¿sabes? Vale, la cadena se me va un poco al pozo. Puedo no hacer esto, pero no tiene sentido, ¿verdad? O sea, por este y por este, yo creo que es mejor hacer el tema de Big Spell, sí. Vamos al lío. Vamos al lío. Pipo, pipo, pipim, poripim, porim. Si topdequeo bajo el mar... No, se castea, olvídalo. Así es que nada. Tormenta de relámpagos. Le viene bastante bien. Este es muy rainbow, por lo que veo. Lleva tormenta. Vale, y ahora empieza la fiesta. No te robes otro spell, gracias. Esto me interesa hacerlo primero. Más value. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? Ojo. 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 GG. Este no está mal porque me roba el tsunami y me lo descuenta. Podría hacer tsunami... Da igual porque tengo esto para turno 9. Me espero para el segundo surfalópodo, supongo. El tema de que esto te ayude a sacar el Big Spell es muy bueno. Y además el que sea elemental es un plus para este mazo. Vale, los provocares. Anda, mira. Gracias a que este es elemental. No puedo evitarlo. Hago otra de Value, supongo. Sí, es muy difícil. De hecho, el que puede que se quede vivo y me salga más es este, ¿no? Aunque puede que con poder de héroe lo mate sin me. Venga, vamos a intentarlo que se queden saludable todo. Perfecto. Full saludables los elementales. Mi rival sigue en la mierda. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo con el mazo! Poco se habla. Claro, juntamos lo mejor de un mazo roto con lo mejor de un mazo malo. Pero que han bufado. ¡Anda! ¡Anda! Nadie tenía fe. Pero era un visionario. Era un visionario. Vale, vale. Esto está muy bien para early game. Esto parece bueno, pero si fuera Demon Hunter sí me lo quedaría. Esto puedo llegar a robar mucho. Sobre todo con el bicho de fuego. Me baitea quedármelo. De hecho, no está del todo mal quedárselo. Me baitea quedármelo, pero no lo veo nada claro. Veo un poco complicado robar más de 2. Y coinear el surfalópodo son cosas. Voy a buscar el surfalópodo directamente. El bajo el mar todavía no ha aparecido ni un solo game. Es increíble.
Vale, tenemos la curva del socio este. Esto en esto en esto. Bastante pepino también. Y Decapestes contra Alejandro. Alejandro... Vaya pestazo. Correcto, ese chiste, he hecho ese chiste tan malo y voy a dormir muy tranquilo esta noche en mi casa. Para pam, pa pa pa, pa pam. De hecho, me acabo de dar cuenta que las pestes me jode mi sinergia de 10 spells. En efecto, qué pestazo. En efecto. Vale, voy a hacer este y esperamos. Claro. Se me va a la mierda el bajo el mar. Se me va por completo a la basura. Cada vez me dan más ganas de cortar esa carta. Esto es solo daño a face. No me termina de convencer solo daño a face. 3. Quiero limpiar algo. Fíjate, ahora el de robar me habría venido genial porque jugaba este y robaba un montón. Ay, de verdad, qué pereza de mazo. Qué pereza. Espero ganarle, solo por ser pereza de mazo. Tengo que ganarle solo porque es pereza máxima de deck. Esto, cosas, ¿eh? Se lo explico en cuanto se relaje. El de excavar, supongo. Si es que sé su mazo entero ya. Ah, ni eso. El bajo el mar me pone muy triste, la verdad. Espero no robar esa carta nunca. Y por supuesto me robo ya una peste. No sé si empezar a lanzar esto ya. Supongo que no. Acelera el ritmo. Esto mete... Coin esto, a ver si sería letal. Eso molaría. Esto para limpiar no creo. Anda. El de 2 en área. Menos mal. El acuarelista funciona de todos modos. Ah, genial. Ay. Vamos a ver. Es mejor que trade. Por mantener el minion este vivo. Pam, pa, pam. Pam, 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 pa, pa, pam. Coinea. Emprelado. Pues he perdido. He perdido, no puedo limpiar ese prelado. A ver, esto mete 7. Puedo limpiarlo esto, irónicamente. Pues venga. Porque el primer elemental que juegas el turno cuenta. Vale. Entonces hago así. Moneda. Y ya estaría. Pero bueno, se me ha ido pues todo el tiempo del game. Pero quién sabe, a lo mejor el tío empieza a robar como malísimamente mal y ganamos, yo qué sé. Estamos robando los vijes pelapelo, que eso también es un drama, pero bueno. Pipi. A ver si saliese el Rey Marea. Estaría fresquito. Hacemos lo que El Tasarian lo congelaré. En fin. Perfecto para robarme 100.000 pestes. ¿Estáis listos? Sí, me he robado una descarcha. Tenía que haber jugado esto primero, supongo. Supongo que sí. Doble surfalópodo. Sí, tenía que haber jugado esto 100% antes. He robado solo una, pero justo descarcha, que es de las que más me han metido, que es lo que más hace daño a este deck.
Y bueno, XD. La verdad es que es ultra triste, ¿eh? Que te conté el deck simplemente por eso. De hecho, esto creo que se desactiva con la peste. Estoy bastante seguro que esto se desactiva con las pestes. ¡Ah! Tenemos la curva del demonio. No, porque la peste de escarcha me ha jodido. Y juega esto tempo y todo. Se la pela ya todo. Se la pela todo por completo. Chavales, ¿queréis ver algo omega triste? No estáis listos. ¡Oh! ¡Jairoleé! Tengo 4 hechizos, de los cuales la probabilidad importa, porque las pestes, el que haya más cantidad, es más probable, y me sale el único que me sirve. Voy a perder igual. Es genial. Jairoleo para perder. ¡Ñam, qué bueno! Tirori, tirori, tito. Qué rico jairolear cuando es profundamente irrelevante. Y ya estaría. Divertidísimo. Un mazo de literalmente 2023. Correcto. Z. Grande Alejandro, siempre confíe. Vale, me quedo el socio. Mira, el primero de mano inicial. Otra vez DK, tío. De verdad. Existen tiendas de personalidades. Que vaya la gente a comprarse una. Vale. Surfalópodo. Vale, me gustaría hacer este en este. No tiene pinta de que vaya a ser factible, que vaya a rentar. Madre, cuánto robo. Pues vamos al lío. Jugamos el dorado, ¿no? Importante. Ah, ¡ojo! ¡Ojo! Ojo. Vale. Puedo hacer este también a la vuelta. A ver. La cadena de elementales, gente. Vamos a ver. Vamos a calmarnos. ¿Cuánto importa la cadena de elementales? Tenemos varias cartas de cadena de elementales. Puedo tirar esto ya y el próximo turno roba 3. Puedo tirar esto a la vuelta. El siguiente turno, este y este, o al revés. Este a la vuelta y estos dos. No sé. El problema es de que los Big Spells. Es que la cadena de elementales es interesante, sobre todo si es controlero. Creo que sí. Creo que sí vamos a respetar la cadena. Vamos a intentarlo. Lo retraso un turno, pero creo que renta. Liza, ¿no? Podría jugar también este a tempo y me olvido de movida. Es otra opción. 2. Es una opción, sí, hacer este y ya. También puedo hacer varios trades value, ¿eh? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Creo que voy a hacer esto ya. Debería tradear, ¿verdad? Que le den a la cadena de elementales. Vamos a hacer este. Entonces tenía que haber jugado esto en turno 3. Sí. Pero voy a hacer este en este. Y ya está. Y me da igual los elementales. Pipopiro. Sí, ¿no? O sea, solo se pierde este. A ver, el próximo turno sale gordete, ¿eh? Y ya está.
Se acabaron. ¡Oh! ¡Sinergia loca! ¡Madre mía! Soy un genio del deck building. O sea, he creado una sinergia loca sin proponérmelo. Impresionante. No, sí. Sinergia loca sin proponérmelo. Esto es lo que se llama cerebro galaxia. Madre mía. Elementales 4-7. GG. ¿Ves? Ahora de 2 elementales mato esto. En fin. En fin. Increíble. Absolutamente increíble. Atentos, ¿eh? ¡Atentos! ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Anda! ¡Bah! ¡Bah! ¡Oh! ¡Oh! Impresionante. ¿Qué le vamos a hacer? Pa, 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 pa. Ta, 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 ta. Ahora mi rival hará deleite de demostración de skill y tirará el área de 2. GG. Eso o se rinde. Elige una. Eso es que le da... Vale. Pues GG. Jugada peste, merecido. Tiro, toreto. En efecto, otra persona que no se compró personalidad y juega Caballero de la Muerte. ¿Cuántos decks seguidos llevo ya? Este es el tercero, pero es que antes también... Es decir, hoy llevo, con este deck llevamos ya... Esta es mi 8ª partida. Y de 8 jugadores, 5 Caballeros de la Muerte. Es un juego de 11 cartas, de 11 clases. Esperemos que no lleve pestes, vale. Vale. No. Es decir, todos los que antes spameaban Guerrero Ciliax ahora se han pasado al decano. Si no, no lo puedo entender. En fin, prefiero esto al Ciliax, por supuestísimo. Pero que me gustaría, desearía, disfrutaría que en 8 partidas saliesen 7 clases diferentes. No sé, quizá estoy pidiendo demasiado. Soy muy exigente, supongo. Tarita, torita. Me queda solo un Big Spell. A ver, el Rey Marea funciona muy bien. Tirotitón. ¿Exijo un aplauso? Ah, porque es un gladiador. Ah. Bueno, vale, vamos a ponernos menos exigentes. Que de 8 partidas salgan 5 clases diferentes. No sé. Pipo, pirom. Gorgonzormo. A ver, esto está más fuerte ahora, pero esto tiene más impacto. Supongo que es mejor hacer esto. ¿Confía en que limpia todo?
Madre mía, Liza para este match me revienta, ¿eh? Yo que soy full mesa, me revienta por completo. El tema de Big Spell es lo que rompe totalmente el ritmo de la partida. Pero no están saliendo. ¿What? ¿En serio? Ah, es Created by. Piam. Vale. Crece la tensión. Sube el magma. Pipo, pipi, piro, pipo, pipo, pa, pipe, pa, po, piro, pa, piro, pipi, pero pam. El próximo turno me encantaría que me rente hacer estos dos y este para luego hacer esto. Esto metería 8. Ah, qué conveniente. Surfalópodo. Solo me queda un coso. Lo tiro ya para que se descuente. No está mal. Pero esto es carta muerta ya. ¿Tiro esto porque es un coste 10? Creo que sí. Creo que sí. Coste 10 o esto, pero descuenta. Hombre, puedo también seguir aguantando. Es otra opción. Creo que lo voy a jugar ya. Me ha gustado. Voy a tradear por tema de que sea más difícil que se muera este. Diría yo que sí que ha estado bien, ¿no? Esto sigue creciendo. ¡No! Se me olvidó por completo. Qué aburrimiento. Bueno, chicos, vamos a por el sexto caballero de la muerte. ¡Se viene! Todo esto fuera. Queremos early. Y salió el primer guerrero. Cuando decía otra clase, no me, no me refería a esto, ¿no? Surfalópodo, ¿vale? No voy a jugar esto, creo. A ver, mato el tótem. Es importante matar el tótem, en realidad. Vamos a matar el tótem, sí. O eso. ¡Oh! Hola. Fresquísimo, la verdad es que sí. Fresquísimo. ¿Cómo lo hago? ¿Confiamos? Fresquísimo. Vamos a confiar un poquito en la derecha. ¿Y por qué no mata al gordo? Ah, filotormenta, supongo. Doble 3. Le molesta para la filotormenta. Y para el spell de 3 de mana forjado también. Vale, me estoy quedando sin cartas, pero bueno, yo qué sé. Gladiador lo jugaría. Necesito robo. Efectivamente. La idea es que pues al menos tengo algo. Esto lo mataba igual. Rey Marea. No sé. ¿Qué es mejor? Esto es más rápido, supongo que es mejor, ¿no? El problema es que la camorra me la como igual. Pero por atraco supongo que es mejor, sí. Esto es muy útil cuando ya tenga mesa. Para proteger mi mesa. Tiene Ciliax robado.
Voy a hacer este. E intentar que esto también pueda servir de disrupción. Aparte puede que top de que... lo de robar spell. Se da armadura primero. Pleb diagnosticado. Ah, no, daba igual, ¿no? En ese escenario. En fin, no lo sé, no lo tengo claro. Podría haber aguantado esto para esto. Eso es verdad. Pero bueno, así tengo más mesa ahora. Y le puedo pegar más. Rey Marea. Los hechizos cuestan 5. No, no. Vale, eso da igual. Se da full armadura. ¿O qué? Ah, vale. Curioso orden otra vez. ¿En serio? En fin. No voy a jugar este, no creo que me aporte gran cosa. O sí, porque me activa sinergia de elementales, supongo. Acelera el ritmo. Y segundo área, chavales. Qué bueno. Ah, vale. Ya está. Y según Blizzard, no era necesario nerfear este. Dejando al Gar por los suelos. ¿Qué es eso? Ah. Interesante. ¡Mátalo! Vale. Bastante fresco. Ojo, ¿eh? Esto está muy bien. Ahora me tira estación de hidratación o Doctor Boom y pues bueno, otro Ciliax más. ¡Oh! Ciliax Abuser muerto. Abono pa' mi huerto. ¡Qué bueno! ¡Sí, perro! ¡Muere! ¡Oh, sí! Un Ciliax Abuser que muere. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Que el nerfeo bastante irrelevante porque no ha jugado ninguna de las cartas nerfeadas, pero ok. Vale, vamos al lío. Pícaro. Tengo el remanente archivista combo. Supongo que me renta ese el combo, ¿no? Es bastante fuerte, sí. A ver qué Mulligan Keep tienen. Sí, brutal. De hecho, es 1, 2 y 3 esta mano. Qué narices. Lo que pasa es que no curva. O sea, creo que es mejor quitarme este, buscar sulfalópodo y tal. O coste 1. Me faltan coste 1 para que esto esté bien realmente, ¿eh? Quizá el de coste 3 que me da otro elemental para obtener más value sea mejor. Porque yo no tengo el spell de 1 de mana y he quitado el taunt. Creo que sí que voy a cambiar este por lo que he dicho. Luego echaré de menos el embestir, supongo. Me interesaría que jugase un minion para que esto mate algo, pero bueno, ya veremos. Esa está bien. Me renta. Sí, esto en esta versión que he cortado el spell de 1 de maná por motivos lógicos, no me viene bien, diría yo. Mátalo. Debería de matarlo. Está bien. Me quito ese de en medio y saco este bichote en turno 3. Me parece perfecto. También puedo meter 1 y 1. Puedo meter el... Puedo cambiar solo 1 a de 3 de maná de descubrir. Trito. Drilly. No creo que deba de embestir. El canario no me importa. No, no creo que deba de embestir. Esto es durillo, pero bueno, es lo que hay. El spell de 6. Que aquí... La verdad es que con el tema de Tsunami por 10, quizás renta castearlo en curva, ¿eh? Ah, mira, puedo hacer esto en lugar de este. De hecho, me renta 100%, claro. Protejo esto.
Rey Marea. Qué pena, llega un poco tarde. Ahora, aquí ha sido muy bueno, la verdad, el embestir. No lo sé. Claro, además, normalmente también llevan el hechizo de 1 de maná. Geyser en llamas, que te da otro elemental. Entonces es muy consistente esto. Ah, qué bien. Pues cadena de elementales, supongo. Vamos a aprovecharlo bien. Mete muchísima mesa esto. Supongo que renta hacerlo. O sea, la mesa que mete es parecida a la que metería con esto. Aunque mi rival ha ido muy bien. Escorpión jugado en turno 4. Es que tiene narices el asunto, ¿eh? En turno 5, perdón. No, para. Esto ya en turno 9 es donde destaca del todo. Turno 7, en turno 8. Se me queda huérfano. Si es que turno 9 es perfecto. Hago esto, un Big Spell, y en turno 10, doble Big Spell. Ya veremos. De hecho, esto le reviento a él con el tema de los hechizos por 1, ¿eh? Le hace mucho daño Rey Marea. Madre mía. Nah, me ha atracado él con sus movidas. ¡Ojo! Perfecto. Perfectísimo. Me arregla toda la curva. Turno 5. Es decir, turno 8, 9. ¡Buah! Perfecto. Ya está. Si pierdo... Si pierdo con esta mano, el mazo es malísimo. Confirmamos. Claro, él a lo mejor este lo tiene por 1 de maná. Bueno, por 1 no, pero por 4 menos sí, claro. Es por cada vez que haya excavado. Qué pesado. Embestir, vale. Está haciendo breakstand en Belarok y el escorpión lo jugó ya. Y tiene varios hechizos de la cerita y no lo juega. ¡No! ¡Rata de alcantarilla! Los rata players, tío. Es que son el mal. ¡No! ¡No! ¡Eso también es malo! No, da igual, sí, da igual. No da igual, es malo. Es malo, sí. Es malo. Y menudo bitch. Y mira lo que me ha salido también. Hermano, entre la rata y que topdequeo, la única carta que me... Es que es increíble. Iba genial. ¡Tira rata, tío! ¡Rata! ¡Rata! ¡Un pícaro! Y... robo el spell de 6 que me arruina todo el plan también. Madre mía, esto no sirve de nada ahora. Es acojonante, gente. ¡Eh! Como yo decía. Anda, no me esperaba que se bufase. Me creía que no tenía bestias. Y mira que me ha pasado esto alguna vez. Me ha pasado alguna vez eso, sí. Ah, vale, bastante mejor esto, la verdad. Mejor. Se acepta. Pipa pim pam. Trito tintan. ¡No! Pero ahora ya no puedo hacer... Es que iba a hacer esto y luego doble. O este... Ah, se me ha arruinado. Ahora tengo que hacer uno por turno, tío. Uno por turno. Qué basura. Por la rata de la cerita full YOLO, tío. Madre mía de mi vida. ¡Ah! Pícaro
Pícaro fatiga. Ok, ok. Vale, 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 vale. Entiendo, entiendo. Ujú. Muy útil. Tan útil como esto. Vale. Pa, pa, pam, pam. ¡Mío! Quizá segunda salva. Es que robarte la salva... No sé yo. Un poco de greedy de más, tal vez. La segunda salva haría que esto sirva, pero quizá no pierdo por eso, así es que, ¿qué más da? Para. Vale. Debería de tradear, ¿verdad? Es verdad que esto es taunt, ¿eh? ¿Cómo va el de vida máxima? El que el taunt tenga mucha vida me interesa bastante. Vale, a ver. Si esto limpia esto, si congela esto, perfecto. Pero puede fallar bastante. Así que voy a tradear. Y vamos a hacer esto. Limpia, limpia, limpia. Vale. Vale. Todo limpito. Muchísimo. ¡No! 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 ¡Ah! Me muero de fatiga. No me lo puedo creer. Pícaro fatiga, chavales. Pícaro fatiga. Es increíble. La rata y el top deck del hechizo de coste 6. Es que es alucinante. La rata y el hechizo de coste 6. De curva de locos a desastre absoluto. Esa es mi suerte. Esta es mi experiencia de Hearthstone. Tengo que jugar con mazos malos y además en modo difícil. Shelama Shalanore. Vale, esto es coste 1 y es quinto de mano inicial. Y quizá es bueno por eso. Pero no me llama. Hay más cosas que me... ¡No! En fin. Quería quitármelo, pero bueno, no drama, supongo. Vale, me da curva con esto, está decente. ¿Pulpico? ¿Pulpico? Vale, esto también está bien, si llegamos en curva, claro. Está bien, no drama. ¡Un cazador! Existe esta clase, chavales. En serio, miradlo. Vale, acuarelista. En turno 4 podría descontar mucho el tsunami. Si no tengo nada mejor que hacer, lo jugaré. Vale. El gladiador. Este está activo. Tsunami es turno 7 con el acuarelista. ¿Turno 7 o turno 8? Turno 7, ¿no? No. No voy a pegar, ¿vale? No pego. No me renta. No juego en torno a la trampa explosiva. Piro, pipo. Sí. Voy a jugar en torno a la explosiva. Y ya está. ¿Un guitarrista? ¿Un guitarrista? En el peor de los casos he perdido bastante daño a cabeza. Pero es que en el mejor de los casos, para él, me reventaba la mesa. Señor... ¡Ojo! Un Big Hunter, qué grande. Mi respeto. El King Plus, no. Es que el King Plus con esto es muy malo, tío. Pierde el grito de batalla. Me da toda la pena el tío aquí intentando jugar este deck y le sale así. No, pobrecillo. Vale, vamos a meter este que le mete un buen guantazo. Y ese trade ya es explosiva 90%, ¿vale? Vamos a seguir jugando en torno a la explosiva. Puede que sea mentira todo este tiempo, pero es que si es cierto, es muy negativo para mí. Y si no, pues sigo ok, ¿vale? Estos minions los tiene que matar el tarde o temprano. Buffet libre. Camagrala. Es Murloc y pirata para el buffet libre, qué grande.
Área desbordada, sí, turno 7, efectivamente. Y sí, ahora es muchísimo más probable que sea efectivamente eso. Vale, pero ahora sí que me renta. Y luego, ¿te imaginas que no era todo este tiempo? Tremendo crack. Me renta. Crece la presión, sube el magma. Son muchísimos bufos jugar ese. Y el King Plus ahora... El King Plus, para mi gusto, debería tener más estadísticas. Para empezar. ¡Por cierto! Mi King Plus yo lo tengo. Es que el King Plus no puede ganarme porque es mi amigo. Es mi aliado. Me llegó el paquete ayer de merch de Blizzard. Soy muy feliz. De hecho, aquí tengo el cartel que certifica que efectivamente es un King Plus edición limitada with Banks 2 PC Kit. El auténtico King Plus es mío. Se va a suicidar con la peor bebida de todas, que pese que la han bufado es basura. Y esa bebida la comparas con la de Mago. Y entonces ya la comparación es terrible. Papi papá. Pero aún así, grandes sueños con King Plus, amigo. Es mal deck building, ¿eh? Te lo digo que ya lo testé yo eso varias veces. Y es que es mal deck building. O sea, ahí te sale un cachalote varado y me hace bastante daño, por ejemplo. O un portatruenos, que habría sido más barato que el King Plus. O ya el Banjosaurio. Esos son las bestias que tienes que llevar con grandes sueños. King Plus no. Ha sido gracioso, la verdad. Ha sido un buen intento. Me gusta más lo de llevar un bajo el mar y dos de estos. Porque esto solo sirve con esto. No sé. Bueno, esto ya es cuestión de testear. Vosotros a vuestro gusto. Como queráis. Pero bueno, si queréis jugar Big Spell, probablemente esto sea de lo mejorcito, sí. Más que con cualquier otro kit de birros. Porque bueno, los elementales funcionan. Tienen todas esas sinergias buenas de los elementales. Y tiene sentido. Tiene su coherencia. Vale. Así es que bueno. Conclusión, ¿el bufo de Tsunami es relevante? Para ganar algunas partidas sí, pero para que el mazo se vuelva meta, diría yo que no. Así es que, bueno, se intentó. Está tocho, ¿eh? Pues nada más, gente. Eso es todo. Hasta aquí las partiditas de hoy. Espero que hayáis disfrutado. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Y mañana más. Un abrazo muy grande, gente. Hasta otra. Tu mundo está condenado.